noches, familia. Se han escuchado que lo último se deja siempre como lo mejor. Ahora yo no sé. Pero bueno, hoy simplemente no sé por qué me conmuevo tanto cuando vengo aquí, hermanía. Pero bueno, quisiera hablar de la carrera de la fe. Porque creo que, gracias. Creo que Dios me ha hablado mucho, obviamente, por medio de la carrera. Y creo que cuando Dios me habló, obviamente, yo vi esa disciplina, ese esfuerzo que obviamente que he tenido para cumplir el sueño, pero esa misma disciplina, ese mismo esfuerzo es de lo que Él me ha hablado, ¿no? De poder tener esa misma disciplina, ese mismo esfuerzo para estar con Él. Uy, espero que, por favor, precioso Espíritu Santo, ayúdame. Entonces, voy a comenzar. Hebreos 12, el 1 al 3 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Entonces, la vida cristiana es obviamente definida o ilustrada de diferentes maneras. Acá obviamente la ilustra como una carrera, y es una carrera que dura toda la vida. Nosotros nos encontramos como en el estadio de la vida, corriendo una carrera que muchas veces encontramos montañas que son difíciles de escalar, muchas veces se nos hace difícil avanzar, pero hay momentos donde encontramos como esos lugares llanos donde podemos avanzar con mucha más facilidad. Pero para poder avanzar, obviamente vamos a encontrar mucha dificultad, pero para llegar a la meta o al final de esa carrera que todos estamos corriendo, necesitamos autodisciplina, buena condición física, aún espiritual, y también estar motivados como para hacer un esfuerzo que es obviamente constante. Y obviamente cuando Dios me habla de esas formas, es como yo reconozco todo el esfuerzo que yo he tenido para lograr ese sueño, pero Él me dice que muchas veces para llegar a la meta o a ese esfuerzo se necesita esa disciplina. Y Él me está hablando como de esa disciplina que es la misma que debo tener. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido disciplinas para cumplir nuestros sueños, para llegar como a nuestras metas, pero el Señor me habla: Juan, la misma disciplina que tú tienes para alcanzar tus sueños, tus metas, es la misma disciplina que yo quiero que tú tengas para conmigo, ¿cierto? Entonces, quizás estés aquí con muchas luchas o desanimado porque vienen a tu mente muchos fracasos. Quizás has hecho buenos propósitos con el Señor y tal vez has caído deshonrado como su nombre, ¿no? Y quizás has hecho buenos propósitos y tal vez estás aquí y no sabes que estás corriendo una carrera porque no conoces al Señor y no sabes qué va a pasar contigo. Entonces hoy vamos a hablar de esa carrera de la fe, pero ¿cómo debemos correr esa carrera? Entonces dice, como lo empezaba leyendo, dice que lo primero que debemos hacer es mirar como esos testigos del pasado, porque
esos testigos del pasado, esos santos del pasado deben ser como una inspiración para nosotros correr la carrera. Y ahí mismo en el capítulo 11, más atrasito, dice que esos héroes de la fe, no dice que ellos están como en un estadio viendo cómo nosotros corremos la carrera, sino que esos héroes de la fe nos dan el testimonio para que nosotros podamos seguir corriendo. Ellos nos dicen que esas mujeres de esos testigos de Hebreos que dice ahí, Enoc, Sara, Moisés, Abraham y muchos más, nos están diciendo a nosotros: hey, corre, tú puedes llegar, sigue corriendo la carrera, sigue adelante. Y por eso es que son un testimonio y una inspiración para nosotros, porque esos testigos, Enoc, Sara, Abraham, Moisés, evidenciaron con sus vidas que sí se puede correr la carrera de la fe y llegar a la meta. Pero para llegar a la meta, obviamente se necesita un esfuerzo. Y dice que Dios se agradó del testimonio de todas esas personas. Y una de las formas de correr esa carrera de la fe es viendo el testimonio de esas personas y también el testimonio de personas que vemos que estamos corriendo la carrera. Pero el Señor nos dice: hey, sigue adelante. Aunque te duelan las piernas, aunque te falte la respiración, sigue corriendo, porque si ellos lo lograron, tú también. Y tal vez hay momentos difíciles y tú puedes decir, como te puedes sentir, como tal vez se sintió Pedro. Pedro negó al Señor, pero él fue en arrepentimiento y fe y fue perdonado. Y por eso es que son una inspiración para nosotros, porque ellos, a pesar de sus luchas, a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades, ellos llegaron a la meta. Y si nosotros hemos confiado en Cristo Jesús, también vamos a llegar a la meta. Y el segundo punto es como que dice así, que quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. O sea, todo peso, o sea, nadie puede correr como la carrera con una mochila y unas botas Brahmas. ¿Por qué? Porque ese peso no lo va a dejar avanzar en su vida de fe. O sea, un peso en sí no es como un pecado, pero un peso en sí es como todo aquello que no te deje avanzar en la carrera de la fe, puede convertirse en un peso que puede ser pecaminoso. Por ejemplo, ¿es lícito visitar a mis amigos? Claro que sí. ¿Es lícito querer tener ciertas posesiones materiales? Claro que sí. ¿Qué más puede ser un peso que no te puede dejar avanzar? Como tener ciertos pasatiempos, jugar a la Play, estar en el Facebook, en el Instagram. Todas esas cosas son lícitas y eso no es malo. Pero todas esas cosas lícitas, si te absorben y no te permiten como organizar tu prioridad con Dios, y no tienes el tiempo para desarrollar tu relación con Dios, para leer la Biblia, para pasar tiempo en su palabra, para meditar y para estar en ella, si esas cosas que son lícitas, si te absorben y no te permiten como cumplir con tu prioridad con Dios, se pueden convertir en un peso. O sea, no es malo tener ciertos pasatiempos, pero esas situaciones se pueden convertir como, esas situaciones pecaminosas se pueden convertir en un pecado, ¿cierto? Como en algo que es pecaminoso. Y eso es algo que debemos identificar en nuestras vidas. Entonces, no solo debemos despojarnos del peso, sino del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y acá no habla en sí como qué pecados, pero tú y yo sabemos cuáles son las tentaciones que nos asedian. Tú y yo sabemos
cuáles son como las luchas que estamos teniendo, pero realmente debemos saber con qué estamos tratando y poder como evidenciarlo, porque nosotros podemos saber cuáles son esas tentaciones que nos asedian, si es el amor al mundo, si es los deseos de la carne, los deseos de acumular, la vanagloria de la vida y tantos más. O sea, nosotros sabemos con qué áreas estamos luchando, pero familia, el pecado es aquello por lo cual no podemos correr la carrera. El pecado es algo que no podemos permitir como en nuestras vidas cristianas y es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Por eso debemos aprender primero a despojarnos y quitar todo eso. Entonces, como una sugerencia, esta semana, la otra, cuando termine la conferencia, tómate 1 hora o 2 horas, vete a la playa, al río, al mar, a tu casa, no lo sé. y si tal vez no tienes para ir, enciérrate en tu baño. Eso sí, lleva tu Biblia, coge un cuaderno, un lapicero y pídele al Señor e identifica todas esas cosas que son un peso en tu vida. Identifica todas esas cosas que pueden ser un pecado en tu vida, porque realmente es difícil nosotros poder convivir con eso, porque no nos va a dejar como avanzar en nuestra vida de fe. E identifica también como qué actividades debes eliminar de tu vida, si el juego de la Play, qué tiempo pasas en el internet, en el Instagram, todo eso, porque realmente eso no nos deja correr. Debemos aprender a despojarnos de ese peso y de ese pecado y entregárselos a Dios. Y otro consejo más es como pídele a alguien que te conozca. Yo muchas veces he hecho esto con Juanchi. Obviamente se necesita como esa humildad para poder como aceptarlo, porque si realmente estamos corriendo la carrera, hay personas que ven cosas en nosotros que nosotros no vemos, y si estamos dispuestos a correr la carrera con Jesús, obviamente lo vamos a hacer. Entonces, pídele a alguien que te conozca, a tu novio, a tu novia, a tu esposa, tu hermano, a tu hermana, qué cosas ven en ti que deben ser cambiadas. Ahí se necesita bastante humildad, porque eso a veces Juanchi me dice, hey Juan, es esto, es aquello, es lo otro, y uno como que, pero si eso no me permite correr y no me deja avanzar para cada día parecerme más a imagen y semejanza de Dios, entonces yo lo tengo que hacer. Y si nosotros queremos caminar cada vez más con Dios, lo debemos hacer. Entonces tómate ese tiempo, despójate de ese pecado, porque nosotros podemos romper con esos viejos hábitos. Y eso es lo que vemos aquí en el libro de Hebreos. ¿Qué vemos acá? La superioridad de Jesús, el poder sobre la muerte, su resurrección, su intercesión a la diestra del Padre a través de nosotros, y todo eso está disponible en el poder de su Espíritu. Y esa realidad debe cambiar como nuestras vidas, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya tú puedes decirle no a esas distracciones, no a esos pecados, porque en Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu, tenemos el poder para decirle no a todas aquellas cosas que no nos dejan avanzar y correr la carrera de la fe. La Escritura también dice, también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si Jesús vive en tu vida, vuelvo y lo repito, no debes permitir que el pecado te controle, porque en Cristo tenemos ese poder para vencernos. Así que sigámonos preparando para la carrera, y sigue más, corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Y como lo decía Juanchi, si dice perseverancia quiere decir que es difícil. Y claro, cuando yo estaba acá, estaba en el equipo del profe Gallego Atlético Urabá, había un trabajo físico que era muy difícil, o sea, era muy fuerte. Era el 5 y 6, que consistía como, ¿dónde está Mateo, Pacho? No los veo yo. Pacho, ¿cómo era? Yo creo que era en 5 minutos tenías que hacer 6 vueltas a toda la cancha. Eso era un trabajo, pero fuertísimo, muy fatigoso. Por eso dice Juanchi que si
realmente debes tener esa perseverancia. O sea, se necesita un esfuerzo y ese es un esfuerzo que es agotador. Pero el Señor nos dice, hey, corre, sigue corriendo. Y yo recuerdo que muchas veces Mateo en eso, muchas veces se quedaba, porque realmente no tenía como buena condición física, pero Mate, yo sentí esto en mi corazón y es que yo sé que realmente te esforzaste, te disciplinaste para poder lograr como un sueño, pero he visto cómo Dios ha cambiado tu vida y el Señor te está diciendo que sigas corriendo, que te esfuerces, que seas valiente y que sigas en ese entrenamiento físico. No solo tú, también Pacho y todos mis amigos. El Señor dice que el entrenamiento físico es bueno porque trae beneficios, pero es mucho mejor entrenarse en la sumisión a Dios porque trae beneficios en esta vida y en la otra. Así que sigue corriendo. Sigue corriendo, sigue perseverando. El Señor sabe las montañas que estamos obviamente subiendo cada uno. El Señor sabe lo que pasa. El Señor sabe, mejor dicho, todo. Pero el Señor dice, hey, sigue corriendo. Juanchi sigue corriendo, Pacho sigue corriendo, Marty sigue corriendo con esa perseverancia. El Señor dice, hey, así como en ese 5 y 6, aunque te duelan las piernas, aunque te falte el aire, aunque tú veas que no puedes más, sigue corriendo. Así como corriste por ese sueño de ser un jugador, esa misma disciplina, lo repito, vuelve y corre para el Señor. Familia, ¿cómo? Con perseverancia. Ten la determinación, aunque mejor dicho no puedas hacerlo. Por eso Pablo, también hablando de un atleta, él dice, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo llegue a ser descalificado. Entonces, mirar a esos testigos como una fuente de inspiración porque ya corrieron y vencieron, mirarnos a nosotros mismos y despojarnos de ese peso y ese pecado, y debemos correr la carrera con paciencia y con perseverancia. Y mire lo que dice el texto, cómo debemos correr esa carrera, porque nosotros debemos tener un modelo frente a nosotros. Y dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. O sea, tenemos al mayor autor y consumador de nuestra fe, aquel que corrió y venció. Él nos dice a nosotros, hey, corramos familia, corramos por el premio eterno que nos espera, esa salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pero debemos correr con esa perseverancia. Aún las personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tenían la mirada puesta en un Redentor que había de venir, y ese Redentor era Jesús. Por eso tal vez tú estás aquí, tal vez hay personas que no saben qué va a hacer de sus vidas, que están deprimidos, que están cargados, que están tal vez hasta enojados. ¿Por qué? Porque no han puesto los ojos en Jesús, han puesto la esperanza en las cosas del mundo, y eso no los va a satisfacer nunca. Solo Jesús satisface los deseos de nuestros corazones. Porque, vuelvo y repito, cuando estaba en la Fiorentina me compró el Chelsea y realmente yo no había entregado mi vida a Dios. Y muchas veces uno cree que la fama, que el dinero, el tener muchas cosas es como tenerlo todo. A mí me hacía falta, obviamente, Jesús. Yo quise meter eso como un rompecabezas. Quise armar el rompecabezas metiendo muchas cosas que no me llenaban. Pero cuando metí la ficha de Jesús, todo empezó a cambiar. Mi vida cambió y ahora estoy glorificando y honrando su nombre. Al fijar la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, quiere decir que no los puedo poner en otra cosa, porque Él es el modelo supremo de nuestra fe. Aún las personas, como lo dije, pusieron esa esperanza en Él. Y en Hebreos dice que Jesús es el autor y
es el autor de la salvación, es quien nos da la fe, es quien origina la fe en nosotros, es quien llevó la fe del principio al final. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y el fin. Él es el que empezó la buena obra en nosotros y la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero también dice el texto que Él es el consumador, es el que lleva la fe a su fin. Él es el alfa. Y ya tenemos a alguien que corrió y Él nos ayuda a nosotros a correr, así que debemos correr por la obra que Él realizó en la cruz por nosotros. Por eso dice que debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Y ese gozo, mi gente, éramos tú y yo. Él soportó la cruz por amor a nosotros. Él estuvo dispuesto a morir por amor a nosotros. Y esa palabra soportó es que se quedó ahí en esa cruz. Él no se movió para ningún lado, sino que perseveró para cumplir la voluntad del Padre. Y ese sufrimiento fue muy difícil, porque fue latigado, fue clavado en una cruz, tuvo sed, tuvo mucho dolor. Fue separado del Padre, aquel que estaba en la eternidad con Dios y que decía: aun cuando todos me abandonen, el Padre estará conmigo. Fue aquel que clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si es posible, pasa de mí esta copa. Y esa copa no pasó. Pero ¿saben por qué Jesús hizo eso, mi gente? Lo voy a leer porque no quiero que decirlo mal. ¿Saben por qué Él soportó eso? Porque para Él el sufrimiento era menos importante. Para Él era más importante el sufrimiento de vernos a ti y a mí salvos por lo que Él hizo en la cruz, salvo por su obra redentora. Y su fe no fue defraudada, porque cuando hizo la obra redentora en la cruz por nosotros, Él lo hizo para que nosotros pudiéramos seguir corriendo. Entonces Él se adelantó. Él sabía que ese gozo, ese sufrimiento que le esperaba, éramos tú y yo. Él se quedó ahí en esa cruz por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos seguir corriendo. O sea, Jesús, por el gozo de vernos a ti, a mí salvos, y yo cuando veo el gozo, ¿para quién es un gozo morir? Simplemente para Él. Él se sostuvo ahí en esa cruz, solo por nosotros. Así que, mi gente, sigamos corriendo la carrera de la fe que Él nos ha puesto delante. Sigámonos entrenando en la sumisión a Él. Sigámonos corriendo con perseverancia para que un día, con la ayuda de Dios, con esa misma disciplina que todos hemos puesto para alcanzar esos sueños, esa misma disciplina la pongamos para Jesús. Así que cada día podamos seguir corriendo por la obra redentora que Él hizo en la cruz, porque nos espera salvación y vida eterna. Juanchini, luego la familia. No me vaya. Debe ponerse de pie, por favor. Han sido 2 años, los últimos 2 años muy difíciles para Juan. Han sido 2 años de lesiones, de dolores, de pararse, volverse a caer, cirugías. Tuve una cirugía hace una semana y por eso no sabíamos si iba a poder estar acá con nosotros. Y yo quisiera que oráramos por él, porque yo siento que todavía hay una parte de su carrera que falta, de su carrera deportiva, y luego va a entrar en otra carrera que ya el Señor le hablará. Pero pastor, ¿puedes venir? Pastor Andrés se me fue. Yo quisiera que oremos por Juan. No sé, o sea, yo quiero orar primero por su salud, pero también porque queremos que llegue al Mundial el próximo año. Sí. Que llegue.
va a poder estar en la conferencia de comunidad, pero que esté. Primer tiempo, Betplay, la jugada oficial de la selección. La selección te necesita como un líder, como un hombre de Dios. Pero declaramos ahora, todos extienden la mano. Porque la unción no solamente nos fortalece en el espíritu, pero vemos a Sansón fortalecido en el cuerpo. Wow. Y sobre Elías vino el espíritu y corrió más rápido que los carros y caballos. Y declaramos una fuerza sobrenatural en la cancha y fuera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y quisiera hacerte una pregunta para cerrar. Sí, a ti. No, porque estos 2 años han sido tal vez los 2 años más difíciles. O sea, ¿cómo has hecho para mantenerte en fe? No, o sea, yo sé que también te he visto renegar, es verdad. Sí. Hemos No. renegado juntos también. Sí. Hemos dicho a Dios que no entendemos, pero aún por en medio de pasar todas esas cosas, Juan, porque yo te he visto crecer. Crecer en el Señor, de verdad. Te he visto madurar, hermano. Tú eres una persona que no tienes que hablar para predicar. Tu vida, tu testimonio es un ejemplo de lo que es alguien que de corazón persigue a Jesús. Y por donde pasas, Juan, tú dejas el aroma de Cristo. Tú tienes un corazón para compartirle a todo el mundo de Cristo. O sea, tú no quieres dejar pasar una sola persona. ¿Cuántos amigos trajiste acá? Por ahí están los panitas. ¿Por qué? Porque Hay como siempre quieres 5. ver, siempre estás buscando que la gente tenga un encuentro con Cristo. Siempre. ¿Cómo hiciste o cómo has hecho? Yo no, como tú dices, yo trato de que, con el ejemplo, de que ellos puedan ver a Jesús en mí. Obviamente no ha sido fácil, ha sido difícil, pero Él me ha dicho que siga corriendo. Yo siempre le pregunto, Señor, ¿será que tú quieres que ya dé un paso al costado? Y yo me siento, o sea, he tenido lesiones que son difíciles, pues, pero me siento con fuerza. Entonces yo le digo, Señor, pero yo me siento con fuerza. Y simplemente orando alguna vez también sentí que como que no era el final. Y como le dijo el Señor una vez a Pedro, que le dijo Lo que yo hago. bueno, antes de la negación, por eso digo que fue directamente a Pedro, pero él le dijo a sus discípulos, o sea, que lo pidió como, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y yo decía, Señor, pero me imagino que tú le habrás dicho obvio, ¿no? Que no. Ya, relájate. Pero el Señor te dice, yo he orado para que tu fe no falte. Y aunque han sido situaciones difíciles, sigo permaneciendo en fe, sigo creyendo, sigo orando porque voy a seguir corriendo donde dependa de mí, obviamente, y dejar las consecuencias en el Señor. Yo tengo la fe en que Él me va a dar las fuerzas, me va a dar más rapidez, más agilidad. Yo he tenido sueños y yo creo que son esos sueños en el mundial, con la ayuda de Dios. Voy a trabajar fuerte, no es fácil, pero sigo creyendo, y sobre todo que en medio de estas situaciones difíciles que nos pasan a todos es no perder la fe. Pero a través de tu no perder la fe es que Dios utiliza todo esto para que tú puedas ser de bendición para otras personas. Eso no es solamente para mí, sino a través de ese testimonio que Dios pueda multiplicar lo que Él hace en mí hacia otros. Pastor, yo quisiera que termináramos orando, porque yo sé que mucha gente también está siendo zarandeada y tal vez pensó que Dios iba a decir no y cómo que nuestra fe se mantenga. ¿Puedes hacerlo tú? Algunos ya están en el partido, pero vuelven por un segundo.
en todo lo que has pasado. Ahora declaramos una transformación de ver la gloria mayor y el regalo de volver a Jesús para fortalecer a los hermanos. Y gracias, Jesús, por tenernos en la palma tuya, en medio de la confusión. La luz brilla y las tinieblas no saben cómo contenerla. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y